Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, la violencia multiforme se ensaña contra la provincia de Esmeraldas. Motín carcelario, explosión de bombas, balaceras, genera zozobra en la población. Por ello se suspendieron las clases en las escuelas y el comercio cierra más temprano. Esto sucede a menos de un mes de las elecciones generales. Les presentamos y analizamos esta radiografía. En Noticia México, tristes y frustrados por no haber dado con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Se van del país el grupo de expertos que investigó la desaparición de los jóvenes. En su informe final denuncian que el ejército oculta información clave en el proceso. Ahora le corresponde al gobierno seguir en busca de la verdad. ¿Dónde están los estudiantes? En Noticia Estados Unidos, como no se veía desde hace medio siglo, avanza la huelga de guionistas y artistas de Hollywood. Denuncian que la gran industria está más preocupada por Wall Street que por escucharlos y encontrar una salida a los bajos salarios. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, la violencia se toma las calles de la provincia de Esmeraldas. Carros quemados, instituciones atacadas, balaceras, toma de rehenes y un motín en la cárcel en un solo día. Vamos a verlo. Un escenario similar al que azotó al país en noviembre pasado se vivió este 25 de julio en la provincia de Esmeraldas. La jornada marcada por el crimen empezó con un amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas, que terminó con 17 funcionarios retenidos. Delincuentes secuestraron a un policía, lo amenazaron con una pistola y lo que parece ser una granada. Afortunadamente, el funcionario fue rescatado y atendido. Asimismo, la Policía Nacional reportó amenazas de artefactos policiales en varias gasolineras y una bomba molotov explotó en los exteriores de la Fiscalía Provincial. Ante este suceso, en un comunicado, la Fiscalía General llamó al Estado a actuar con firmeza en contra de la violencia y la criminalidad. Según la policía, los presuntos responsables de causar zozobra con artefactos explosivos fueron capturados. Durante el día, un bus y un carro particular fueron incinerados y una balacera entre cuerpos de seguridad y delincuentes cerca de una institución educativa causó terror. Aquí encerrados en la escuela de los niños por la balacera que hay ahorita entre la México, 20 de noviembre, Guacharaca. Sí, gracias a Dios alcancé a entrar, aquí estamos en el piso esperando que nos ayuden. Con la bendición de Dios aquí estamos. Dios mío, aquí están las profesoras, los niños. Aquí estamos con la bendición de Dios, esperando que esto pase. Tanto el Ministerio de Educación como la Gobernación dispusieron la suspensión de clases, mientras el ministro del Interior informó sobre la activación de grupos tácticos, inteligencia e investigación de la policía en la localidad. El gobierno atribuye esta situación a una represalia de los grupos de delincuencia organizada por el estado de excepción decretado por 60 días en los centros de privación de libertad para poner orden en las cárceles. Y eso es lo que tratan de hacer, generar terrorismo, generar pánico. Recuerden ustedes lo que pasó acá en noviembre, a eso nos estamos enfrentando, por eso el país hoy tiene que unirse
Hay una sola causa que nos debe unir al país, que es la seguridad. Hoy esto no es un tema absolutamente político, es un tema de patriotismo y de país. Durante el fin de semana, se produjo un motín en la penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil, en el que murieron 18 reclusos. Apenas este martes, la policía intervino en el centro penitenciario. 2.700 policías y militares desplegados, detalló el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, sus decretos y operativos especiales no han funcionado para contener la violencia carcelaria, que suma 472 personas privadas de la libertad, asesinadas bajo custodia del Estado. Allí lo sucedido en las últimas 24 horas. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en esta violencia que crece de manera desmedida en el Ecuador, en las últimas horas en particular en la provincia de Esmeraldas. Para ello nos acompaña Ismael Bernal Espinosa, es sociólogo, nos acompaña precisamente desde Esmeraldas. Ismael, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Teresa, audiencia, gracias por el espacio. Bueno, sí, estamos pasando una situación muy crítica como población civil principalmente, ¿no? Pero esto ya se venía anunciando, ¿no? Por un lado tenemos, digamos, dos escenarios. Primero, el abandono del Estado en términos de condiciones estructurales y materiales de vida. Esmeraldas, al ser un territorio, digamos, propicio para que el crimen organizado transite por nuestro espacio territorial, dadas las circunstancias, pues el Estado ecuatoriano históricamente ha abandonado a nuestra población, ¿no? En este sentido, actualmente tenemos la tasa más alta de desempleo, 9.1% de desempleo en la ciudad, y esto está por encima de la escala nacional, que son 4.4%. Solamente 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo en condiciones. La falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a la educación y a la salud precarizan las condiciones de vida de la población y por ende condiciona a la población a estos estados de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, primero hablemos de la violencia que ejerce el Estado con su ausencia en nuestro espacio territorial, porque bueno, hoy somos la tercera ciudad más violenta del continente o de la región, sin embargo también somos la ciudad más desigual en ese sentido, porque en nuestra provincia está asentada una refinería que produce el 61% de la producción petrolera nacional, con 110.000 barriles diarios de petróleo, pero sin embargo no se ve en términos materiales el proceso de compensación o de retribución por el asentamiento de dicha refinería, en términos de vialidad, salud, educación y bienestar. En otro sentido, en términos de seguridad, se han estado rompiendo los candados de seguridad desde el año 2018. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el año 2018, específicamente en San Lorenzo, en el sector de Las Delicias, ocurre un atentado a la estación de policía con un coche bomba. Es allí donde se empieza también a insertar esta nueva lógica. Y esto se debe también al proceso del país vecino, el proceso de desmovilización de las FARC, que luego genera estas disidencias, específicamente la disidencia de Oliver Sinisterra, que ha sido una de las más presentes, al menos en la región, en la parte norte del país. Por el otro lado tenemos una región sur que también está asediada, específicamente Huaquillas, y son, digamos, estos puntos que están asediados por el crimen organizado, pero precisamente por las condiciones estructurales de vida y producto también del abandono del Estado. Esmeraldas tiene hoy 81 muertes por cada 100.000 habitantes, tomando en cuenta la tasa demográfica de la población, que son apenas 643.000 habitantes. Entonces podemos redimensionar que la tasa de violencia sobrepasa a la escala de violencia nacional, que son alrededor de 20 personas por cada 100.000 habitantes. En este sentido vemos un crecimiento muy exacerbado de esta violencia. Entonces en el año 2018 ocurre el atentado a la estación de policía, luego ocurre el secuestro a 3 periodistas de Diario El Comercio, posteriormente ocurre el secuestro de una pareja en Santo Domingo, y es así como vemos el transitar de esta violencia y cuál ha sido la respuesta en ese sentido por parte del Estado central, debido a que no ha brindado las condiciones que garanticen el derecho a la vida y a la integridad de la población. Por ende, nos hemos estado involucrados en esta vórtice de violencia que cada vez más sigue cobrando no solamente la vida de la población, sino también la muerte sistemática de la ciudad, porque los comercios, la vida cotidiana está paralizada constantemente debido a la permisibilidad de la violencia en nuestro espacio territorial. Y esto también responde a procesos debidos para justificar intervenciones militares, por ejemplo, ¿no? Debido a las condiciones que se han generado estructuralmente para posicionarnos. Es decir, en pocas palabras, el Estado ha adoptado la política de la necropolítica, que en términos sociológicos
es la toma de decisiones sobre la vida y la muerte. Es decir, dejar y hacer morir a la población es una acción premeditada que está tomando el Estado ecuatoriano. Por tanto, el Estado ecuatoriano ha tomado la decisión de renunciar a la vida en Esmeraldas. Por eso vemos el crecimiento exacerbado de la violencia y por eso vemos que pasea libremente a horas del día. Ahora mismo estamos entrando en el periodo nocturno que también agudiza, digamos, la situación. Entonces, en este sentido, la población está en un estado de zozobra permanente. Las actividades se han paralizado y cabe mencionar que este año ha sido se ha narrado que las clases están suspendidas. Hay toda una complejización de la vida cotidiana con todo esto que nos estás narrando, esta radiografía que nos entregas tan detallada pero tan dura también. Ahora, ¿por qué crees que el presidente declara estado de excepción en otras provincias y no en Esmeraldas? Bueno, primero aclarar eso, ¿no? Esmeraldas, con respecto a los estados de excepción, es la única provincia que ha tenido 3 estados de excepción en uno solo. Ha sido declarada como zona de seguridad, ha sido militarizada y ha tenido varios toques de queda en relación a la restricción a la movilidad en horarios nocturnos. Esto, en lugar de ayudar a la población en términos de seguridad integral, lo que ha hecho es precarizar, digamos, el tema del comercio, porque hay muchos comerciantes que se han visto afectados por los horarios en los que se han establecido los estados de excepción, además de que la única diferencia es que con el estado de excepción siguen ocurriendo estos hechos violentos frente a vista y paciencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. En otro caso, también me parece importante mencionar que este año ha sido el más violento en Esmeraldas con respecto a todas las condiciones a las que nos hemos visto sujetos. Hace no más de una semana ocurre un derrame petrolero en una de las provincias epicentros del turismo, tanto de Esmeraldas como del país. El 11 de abril ocurre un atentado en el puerto pesquero artesanal que no fue atendido por parte de la población. Esto ocurre en medio de las fuerzas de tarea conjunta y en medio del Comando de Operaciones Navales. Entonces nos preguntamos, ¿realmente esto ayuda a la población, los estados de excepción y la militarización de nuestro territorio? En concreto, no, porque hemos visto cómo se ha exacerbado esta violencia y cómo se han ejecutado todos estos actos delictivos en la provincia, y podemos decir que en términos prácticos se está privatizando el espacio público en función del crecimiento de la violencia, ¿no? Entonces, por tanto, no hay, digamos, garantías y no se precisa de un estado de excepción para garantizar la seguridad ciudadana de la población. Entonces, en este sentido, no hay precedentes para lo que estamos viviendo. Hemos visto, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos que se ha visto limitado precisamente porque aquí en Esmeralda se conjugan algunas relaciones de poder que tienen que ver con la falta de acceso a derechos fundamentales para la vida, como el agua potable. Entonces, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos el día de hoy se vio en una encrucijada debido a la multiplicidad de atentados, pero además por la imposibilidad de poder rellenar las cisternas dentro de la ciudad porque no había líquido vital. Entonces, estas condiciones de vida lo que hacen es precarizar, pero además entorpecen las tareas, digamos, de mitigación para este tipo de situaciones. Y también hay que mencionar que cada vez más es la población civil inocente la que está pagando las consecuencias de la falta de regulación en cuanto a seguridad refiere por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, en este sentido, podemos decir que no hay garantías en ese sentido. Sí, claro, no hay garantías y tratando de comprender lo que sucede, lo hemos preguntado en otras oportunidades también a usted, Ismael, sí. Cuando usted nos hace referencia además a este término que también es muy fuerte de la sociología, la llamada necropolítica, sí, lo que está sucediendo, pero ya no solamente en Esmeraldas, sino en todo el país con esta violencia desmedida, es intencional. Por ejemplo, lo que sucede con los motines en las cárceles, hay más de 500 personas privadas de libertad muertas, producto de asesinatos, de masacres, de enfrentamientos, pero hay que recordar que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, es el que debe responder también por los privados de libertad. Sí, en este sentido podemos también decir, aparte del concepto de necropolítica, podemos hablar del concepto de archipiélago carcelario. Ahora mismo el Ecuador es eso, la expansión de los centros penitenciarios del país. Hoy y el día de ayer ocurren específicamente ya 13 motines carcelarios, 13 masacres. Entonces, tanto el Estado no responde por la población ya que está privada de la libertad, como tanto la población que se encuentra fuera de los sistemas penitenciarios y que no están, digamos, a salvo de esta violencia, porque lo que vemos es una expansión, una redimensión de
de las cárceles en el territorio nacional. Por eso vemos que en cada provincia hay unas determinadas particularidades, tal cual como ocurre dentro de los sistemas penitenciarios, y en cada cárcel, digamos, el contexto y la distribución de relaciones de poder dentro de los GDOs, denominados grupos de crimen organizado, también se está viendo esta expansión fuera de las cárceles. Una de las alternativas que no se ha tomado en cuenta es, digamos, restar comunicación en términos de que los núcleos donde funcionan las operaciones y las comunicaciones para ejercer este tipo de actos delictivos ocurren dentro de las cárceles y que no son reguladas. Específicamente también me quiero referir al tráfico de armas, que es un problema que nos está afectando en este momento. Según el Centro Económico de Derechos Económicos y Sociales, especifica que en el Ecuador hay 374.000 armas de fuego que están circulando de manera ilegal y que en gran mayoría tienen una denominación de fabricación industrial de origen americano. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está ese control y dónde está realmente el seguimiento a este tipo de armamento que ingresa tanto a las cárceles como fuera de las mismas se utiliza para ejecutar este tipo de actos delictivos? Entonces, en este sentido, no hay, digamos, un trabajo de inteligencia que evite o que mitigue, en todo caso, este tipo de acciones delictivas que vienen ocurriendo en Esmeraldas durante todo este periodo del año 2020, desde el año 2018, 2021, 2022. El año pasado tuvimos 4 coches bombas que estallaron en el centro de la ciudad, además de múltiples ataques armados en el centro de la ciudad. Estas 2 últimas semanas se han replicado este tipo de eventualidades y no se han reportado por parte del Estado. También hay una censura en cuanto a la comunicación refiere, por eso vemos que recién el día de hoy pareciera que recién se ha regado, digamos, toda la información, porque esto ha venido ocurriendo durante estos 3 últimos años de manera muy, muy persistente. Pero lo sucedido en las últimas 24 horas, Ismael, es que es realmente inédito. Muchas situaciones de extrema violencia en muy pocas horas. Y allí permíteme preguntarte, ¿qué grupos, por lo menos que se conozcan, criminales hacen vida en la ciudad? ¿Qué es lo que buscan? Si también se conoce y se encuentra de alguna manera una explicación, ¿están directamente vinculados o con el tráfico de armas, con el tráfico de narcóticos? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que se sabe acerca de ellos? Bueno, en ese sentido, digamos, también hay un proceso de cuidado, ¿no? Porque, digamos, nosotros no podemos ahora mismo mencionar, debido a que cada cosa que nosotros decimos como habitante queda registrada y, digamos, no podemos mencionar específicamente grupos. Eso es información que de hecho la tiene la Policía Nacional y el Estado precisamente, ¿no? Pero lo que nos preocupa realmente es que si queremos referirnos a grupos, ¿no? También responde a los procesos de la base social del crimen organizado, como lo mencionaba. O sea, ¿qué tan accesible es la educación? ¿Qué tan accesible es el sentido de pertenencia de muchos jóvenes y adolescentes que son reclutados por estos grupos de crimen organizado y que luego son utilizados como la mano de obra barata y descartable de estos grupos armados? Entonces, no hay, por tanto, digamos, una cifra exacta de cuántos son o de quiénes son, porque cada vez más vemos que la situación se está modificando constantemente y cada vez que uno dice un dato, el día de mañana ya es impreciso porque no conocemos, y luego también hay un tema de precaución, digamos, ¿no? Porque claro, yo menciono, digamos, a una organización, ya me veo involucrado, digamos, en el sentido de que se ve como un ataque directo hacia ellos. Entonces, digamos, no puedo en ese sentido ser muy exacto y muy preciso. Lo que sí puedo mencionar es que cada vez más los grupos de crimen organizado se están haciendo con la base social segregada sistemáticamente y racialmente hablando, porque no es casualidad que, digamos, están seleccionando a la población mayoritariamente afrodescendiente del Ecuador para instrumentalizarla en estos procesos. Es decir, nos han introducido en una guerra que no es nuestra, ¿no? Y sin embargo, el Estado ecuatoriano y la narrativa del gobierno ha sido primero criminalizar a la población, luego ha sido segregarnos aún más, porque claro, lo primero que dice es que esto es una lucha entre la población y el crimen organizado, dejándose a sí mismo como Estado fuera de la ecuación para regular y para controlar el crimen organizado. Entonces también vemos que, por ejemplo, los ministros de seguridad están renunciando en todos los momentos porque no son capaces de operar de manera concreta y eficaz a los grupos de crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de grupos, hablemos también del proceso de contaminación que existe dentro de las Fuerzas Armadas y policiales. Digo, lo importante también es hablar de eso, porque ¿cómo ingresa tanto armamento a las cárceles? ¿Cómo ingresa tanto armamento a la población civil y en sectores específicos de la población? Entonces,
En este sentido, también lo que está ocurriendo es una sectorización y una, digamos, concentración de la criminalización, tanto de la pobreza como de sectores específicos, ¿no? Entonces, digamos, en este espectro lo que está ocurriendo es que se está constantemente condenando a la población a tener que sobrevivir en estos márgenes tanto de desigualdad y de pobreza extrema como también de violencia, ¿no? Entonces, eso yo podría, digamos, mencionar. Sí, supervivencia al extremo, y esto reiteramos, como además lo decíamos al principio del programa en titulares, sucede a menos de un mes de las elecciones generales, primera vuelta presidencial, eso lo decidirá el pueblo, y la parlamentaria. Ismael, muchísimas gracias por sus reflexiones, por esta radiografía. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, tristes y frustrados por no haber dado con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, se va del país el grupo de expertos que investigó la desaparición de los jóvenes. En su informe final denuncian el GIEI que el ejército oculta información clave en el proceso. Ahora le corresponde al gobierno de López Obrador seguir en busca de la verdad. ¿Dónde están los estudiantes? Vamos a contarles y analizarlo al volver en Es Noticia. Bolivia es el país número 1 con el mayor recurso de litio en el planeta. Hoy tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano. Los resultados del trabajo técnico hecho por el gobierno nacional en los salares de Coipasa y Pastos Grandes ratificaron un crecimiento 21 a 23 millones de toneladas de litio. Es así como estamos planificando el desarrollo, inversiones, industrialización, y eso trae polos de desarrollo importantísimos aquí en Coipasa. Somos el país con la mayor reserva de litio en el planeta. Bolivia es industrialización. Desde República Dominicana hasta Venezuela. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el camino con las ideas en el destino. Somos el eco de los olvidados, la lucha de aquellos que no se rinden. Creemos en la trascendencia de las historias y en la firmeza de su andar, sin bajar las manos y con la frente en alto, con el corazón y el compromiso en la piel, para mostrar una verdad más justa, donde la igualdad sea real y no un papel. Telesur siempre da más. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur.
En Noticia México, expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa se van del país, pero dejan el informe final. Allí responsabilizan a la Policía de la Marina por sus actos con respecto a la desaparición y al Ejército por ocultar información. Vamos a ver. Este martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el sexto y último informe sobre la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes. En su informe, los expertos cuestionaron nuevamente a las autoridades mexicanas, marinos, miembros del ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado, por sus colaboraciones y conocimientos del paradero de los jóvenes en tiempo real, obstaculizar información y la construcción de versión falsa de los hechos. Ángela Buitriago explicó que documentos, fotografías y testimonios revelaron la participación de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, Sedena, pues tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos. Como pueden mirar ustedes aquí, tenemos una relación permanente entre el C4 y Sedena. Esa relación permanente de llamadas es un flujo bidireccional. Llamadas del C4 hacia Sedena y llamadas de Sedena hacia el C4. Recordemos que en Sedena se encontraban 2 hombres de Sedena designados en las 2 secciones que tiene el C4. Una de ellas era la que recibía llamadas y otra de ellas era la que manipulaba y manejaba las cámaras que tenían precisamente en Iguala y que fueron direccionadas de manera intencional para que no se viera el paso de las camionetas con los estudiantes. En otro ejemplo, demostraron las discrepancias en archivos internos de Sedena tras el hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala. Según un documento de la zona militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, ¿no?, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec. Los estudiantes desaparecieron la madrugada del 26 de septiembre de 2014 al dirigirse al municipio de Iguala, donde pretendían viajar en autobuses a unas actividades en la Ciudad de México. Desde que ocurrieron los hechos, las familias de los estudiantes y sus abogados acusaron al ejército y fuerzas de seguridad de ocultar información y sus vinculaciones en la desaparición de los jóvenes. Entre los logros de la labor investigativa del GIEI, sobresalen la detención del exprocurador Jesús Murillo Carán y el arresto de militares involucrados en el caso. El grupo de expertos se retiró de la investigación. Sin embargo, recordaron que el caso seguirá abierto. Allí están en los hechos que sucedieron, además recordamos, durante el año 2014, una madrugada completa en la que hasta ahora los familiares de estos más de 40 jovencitos exigen respuesta por parte de las autoridades. Pero es muy claro, uno, ¿quién dio la orden de desaparecer a estos jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala? Y 2, ¿dónde están estos jóvenes? Ellos han recorrido el mundo, sus familiares han recorrido el mundo y no descansan, han dicho, y no descansarán hasta saber qué fue lo que sucedió. Además, recordemos que en este contexto, el grupo de expertos independientes conformado por expertos, además en distintas áreas de la investigación, de distintas partes de nuestra América Latina y también de Europa, varios de ellos desde España, han señalado responsabilidades directas. Tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, y entre otras cosas se ha reunido en varias oportunidades con los familiares, padres y madres de estos jovencitos para contarles cómo van las investigaciones. Algo, por ejemplo, que es claro es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa llamada verdad histórica no es cierta, no es real. Estamos tratando de conectarnos con nuestro invitado, vamos a hacer una pausa y ya venimos con él.
Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Siempre es un gusto acompañarles y bienvenidos a Telesur Noticias. Iniciamos con titulares. Sean bienvenida y bienvenido a otro programa especial de Guía Tu Cuerpo. ¿Qué tal? Les habla Jorge Getoso. En el podcast de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Nadies. Telesur evoluciona contigo. Sin importar el lugar o la hora, disfruta de un nuevo contenido. Nuevos programas en un nuevo formato. A partir de este 24 de julio, Telesur en podcast. Porque Telesur siempre da más. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Michel Chamberlain, él es presidente de la consultora Solidaria SC, nos acompaña desde Ciudad de México. Michel, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, conocer su opinión acerca del último informe que entrega este grupo de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Es el informe que le deja al país. Dicen que se van frustrados y tristes por no haber dado con el paradero de estos jovencitos. Sí, este es el sexto y desafortunadamente el último informe que va a entregar el GIEI. Hoy anunciaron que se desmantela el grupo de expertos justamente porque no encontraron más voluntad para obtener información sobre los hechos ocurridos aquella noche en Iguala y particularmente sobre el paradero de los estudiantes. Hoy en el informe que presentaron señalaron cómo ha habido una serie de obstáculos, no solamente para no brindarles información, sino que les han mentido sistemáticamente tanto por parte del ejército como de la policía y de la Fiscalía de Investigación, y que así no es posible continuar, ¿no? Sin embargo, dejan una serie de recomendaciones en su último informe que se suman a las anteriores recomendaciones, esperando que haya un cambio de actitud por parte de las autoridades. Sí, y con respecto además a las advertencias, una, por ejemplo, que muy probablemente será tomada en cuenta para los próximos investigadores. El presidente López Obrador decía que la investigación, lo decía hoy, evidentemente debe continuar en términos locales. Es la responsabilidad del ejército al no haber permitido que se buscara la información, de hecho de otra manera, al haber ocultado información. ¿Cuál es su opinión? Bueno, de acuerdo a lo que informaron esta mañana los 2 últimos integrantes del GIEI, no solamente tiene que ver con el ocultamiento de información. Lo que nos han mostrado, y está en su informe de manera pública, es que tienen nueva información sobre la participación directa de elementos del Ejército y de la Policía Federal junto con la Policía Local la noche de los hechos. Y los días posteriores, el Ejército y la Marina. Entonces hay líneas de investigación que tienen que enfocarse también hacia esta responsabilidad por acción en estas investigaciones y que no se están haciendo. Esto se suma a la omisión que en cierta medida también se está volviendo una aquiescencia del actual gobierno para mantener los hechos en la impunidad. ¿Usted cree que el gobierno, el presidente López Obrador, no quiere que se avance en las investigaciones?
A mí me parece que es un caso que es donde hay muchos actores involucrados. Me parece que una de dos, lo voy a poner de esta manera. O efectivamente el presidente no quiere que se avance en este caso, o nos están demostrando que el presidente no tiene el poder suficiente para obligar al ejército a cumplir con sus órdenes. Eso es algo que está todavía por verse. En cualquiera de los dos escenarios es muy preocupante. Claro, en todo caso esto va contrario a lo que hemos observado. Por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, el presidente además no se reunía, no entregaba información, además de manera detallada cuando era el caso los familiares de los estudiantes. En este caso el presidente López Obrador se ha reunido en varias oportunidades con los familiares de estos estudiantes y también ha dicho públicamente que se deben avanzar en las investigaciones. ¿Qué relación existe para que el Ejecutivo pueda ordenar, o qué vías existen para que se pueda ordenar al Ejército que acabe con el ocultamiento de la información? Bueno, es que legalmente no hay ningún obstáculo. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así está establecido en la Constitución, y las Fuerzas Armadas deberían acatar esa orden directa por parte del presidente. Digamos, jurídicamente no hay ningún obstáculo para que el ejército obedezca, al contrario. Sin embargo, no está sucediendo así, entonces se abre esta gran incógnita, es decir, o está el presidente mandando un doble mensaje, uno hacia afuera y otro hacia adentro, o está habiendo un desacato y una desobediencia directa al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y en este caso, ¿cuál es en este momento, después de la situación, además no solamente por la desaparición de los estudiantes, sino también en general el conflicto que hay en el país en esa llamada lucha contra el narcotráfico? Cada vez hay más personas desaparecidas. ¿Cuál es el papel que cumple el ejército? Exactamente, si uno lo mira en el contexto de lo que sucede en el país, incluso desde que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en el 2014 hasta la fecha, uno puede mirar ciertos patrones en donde uno puede poner en tela de juicio hasta dónde hay una voluntad también por parte del presidente. Lo lamento decirlo así. Las investigaciones, y lo dijo el Comité de Desapariciones de la ONU, por ejemplo, son el paradigma del crimen perfecto, es decir, la impunidad es casi absoluta en el caso de las desapariciones, no solamente en sino en los 112,000 casos de desapariciones que están registradas y que permanecen en esa condición hasta la fecha. No hay sentencias en contra de perpetradores por la desaparición forzada, no hay investigaciones de cadena de mando, y eso incluye evidentemente investigaciones donde están involucradas las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, y de la Policía en su momento, de la Policía Federal. Si uno lo mira en ese contexto y vemos cómo las desapariciones siguen siendo un fenómeno creciente en el país, actualmente tenemos un índice de desapariciones de 29 diarias, y que no hay políticas de prevención, pues es muy fácil llegar a la conclusión de que en realidad lo que sucede es un doble mensaje, ¿no? Es decir, no se está realmente atendiendo las causas, el fondo y las medidas de prevención, mucho menos de investigación, ni se está batiendo la impunidad. O que, porque decir que el presidente no tenga la intención de atender una situación tan dramática, pues realmente es muy duro. Pero también lo que se observa es que es un asunto estructural, que no viene de este gobierno, que viene arrastrado desde hace varios gobiernos. Absolutamente, absolutamente, y eso es lo que lo hace más preocupante, porque han cambiado los partidos del poder, del PAN al PRI y ahora del PRI a Morena, el partido del actual presidente, y la tendencia es la misma. Entonces uno se pregunta cuáles son las constantes, además de la presencia del crimen organizado y el crimen, digamos, la presencia creciente del crimen. La otra constante precisamente es la del ejército, ¿no? Entonces, en este sexenio,
lamento decirlo, pero el mismo presidente le ha abierto la puerta al ejército a otras áreas de la vida civil y económica que antes no se había visto, ¿no? Entonces, si no hay investigaciones, es muy difícil salirse, digamos, de la mera especulación y la teoría, pero, digamos, es lo que podemos ver en los datos, ¿no? Claro. No y el es sistema un asunto, judicial también, efectivamente. Michelle. Claro, pero allí también le quiero sumar el sistema judicial, porque lo que estamos observando es que hay una cooptación del sistema judicial, también como un problema estructural en el país. Hay un problema en el sistema judicial, pero antes del sistema judicial, yo diría, hay un problema muy serio en las fiscalías, porque las fiscalías se han negado sistemáticamente, con todo y que son autónomas, se han negado sistemáticamente a mirar el fenómeno de la desaparición como a partir de patrones y de cadenas de mando y de grupos en particular. Y lo que ha pasado es que se hacen las investigaciones como si todas fueran aisladas. De ese modo no se mira el fenómeno que está detrás ni se ataca el fenómeno que está detrás. Entonces lo que presentan a los jueces, y no lo digo en defensa de los jueces, porque también tienen lo suyo, pero las fiscalías lo que presentan ante los jueces realmente son casos con pruebas muy poco sostenidas. Uno lo puede mirar en el caso precisamente de Ayotzinapa. La gran mayoría de las pruebas presentadas en los primeros meses y años de investigación se hicieron bajo tortura, y eso hizo que muchos de los casos se cayeran. Hubo esfuerzos de volverlos a levantar, de volver a presentar, porque había evidencia de participación de criminales en la desaparición y que fueron torturados, y sin embargo, a pesar de la tortura, se trataron de levantar los casos nuevamente, y luego hubo una orden para retirar esas órdenes de presentación ante los jueces. Entonces, hay un problema muy serio estructural, estoy de acuerdo, sí tiene que ver con el sistema judicial, pero tiene que ver sobre todo con las fiscalías que no están cumpliendo con los estándares necesarios, las investigaciones con respecto al fenómeno de las desapariciones en México. Lo entiendo, y que también están siendo responsables de violaciones de derechos humanos. Michelle, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Le agradezco mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Como no se veía desde hace más de medio siglo, avanza la huelga de guionistas y artistas de Hollywood. Denuncian que la gran industria está más preocupada por Wall Street que por escucharlos y encontrar una salida justa, digna a los bajos salarios que ganan. Les contamos y profundizamos en ello al volver en Es Noticia. Desde México hasta Brasil, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Noticia Estados Unidos, se cumple la segunda semana de huelga del Sindicato de Actores y Escritores de Hollywood. Denuncian que las grandes compañías no tienen interés en atender sus demandas que consideran justas. Expertos alegan que esto significa una profunda crisis para la industria del cine. Recordemos que es la industria del cine más grande del mundo en términos de la realización de películas. Vamos a ver de qué se trata.
Tras 2 semanas de huelga, este martes, el Sindicato de Actores y Escritores de Hollywood llenó las calles de Manhattan, Nueva York, para exigir mejoras salariales. También se han registrado concentraciones en las calles de Hollywood, en Los Ángeles, específicamente en las afueras de los estudios de Warner Bros., Paramount Pictures y Universal Studios. Las reglas de contribución del empleador no han cambiado en 40 años. Eso es demasiado tiempo, especialmente con todos los cambios en nuestro panorama mediático actual. Exigen un incremento salarial general del 11% para que los trabajadores puedan recuperarse de la inflación que ha afectado al país durante los últimos años. Soy uno del 90% de los actores en el sindicato que viven una audición a la vez, a veces un cheque de pago a la vez, pero la mayoría definitivamente un día a la vez. Es la primera vez en más de 60 años que los actores se declaran en huelga junto al sindicato de guionistas, quienes protestan desde el pasado mes de mayo. En su página web, el sindicato denunció que las principales compañías que forman parte de la Alianza de Productores de Cine y Televisión muestran más disposición en hacer feliz a la bolsa de Wall Street que proteger a los trabajadores, particularmente empresas como Universal Studios, Amazon, Apple, Disney, ABC, Fox, Netflix, Warner Bros., Sony, HBO y Paramount Pictures. También aseguran que desde el primer día de protestas, la industria del cine no se ha pronunciado ante sus peticiones. A su vez, los manifestantes reclaman a las productoras el pago de regalías por la transmisión de series y películas en las plataformas streaming. Más allá de las ventas en taquillas de cine, los actores y guionistas solían ganar dinero con la transmisión de películas en televisión. Sin embargo, ahora ganan poco o nada cuando alguien ve su trabajo en las plataformas streaming. Asimismo, denuncian el uso de la inteligencia artificial, pues advierten el peligro de ella. Las propuestas de las compañías sobre inteligencia artificial podrían devastar a la comunidad de actores, porque estas compañías sienten que todos tienen derecho a poseer las imágenes de las personas y hacer lo que quieran con ellas. Estamos diciendo que no a eso. Esta es una amenaza existencial para mi profesión. Es una amenaza existencial para alimentar a mis hijos. La inteligencia artificial, como herramienta, puede ser increíblemente útil, pero también puede destruir múltiples medios de vida, múltiples carreras. Advierten que la nueva tecnología puede generar guiones y replicar su imagen y voz sin consentimiento. Hemos visto casos en los que las voces de las personas han sido robadas y utilizadas de maneras que no dieron su consentimiento. Muchos casos de abusos que pueden ocurrir en la inteligencia artificial ya han comenzado a suceder. Ya hemos visto que ciertas compañías de audiolibros reemplazan a los narradores con voces sintéticas, y eso es una gran preocupación para nosotros, ya que eso se extiende a partes más grandes de la industria. La manifestación ha detenido la producción de grandes series y películas, pues el sindicato representa a un aproximado de 160,000 artistas. También implica que los actores no asistirán a las ruedas de prensa, lo que significaría una pérdida de dinero en la promoción de taquillas para las industrias. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Laura Estorga, es directora, guionista, productora. Entre sus principales trabajos se encuentran su ópera prima, Princesa Roja, de 2013, Animal Lluvioso. Nos acompaña desde San José, en Costa Rica. Laura, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Es Astorga, no Estorga. Astorga, muchas gracias. Laura, lo que está sucediendo en Hollywood, lo decíamos además antes de entrar a la conversación con usted, es la principal industria del cine en el mundo, sobre todo por el número de producciones que realiza, y llevan 2 semanas en huelga a la que se han sumado otros sectores. ¿Cómo lo observa usted? Bueno, primero decirles que la razón por la que son la principal industria es porque tuvieron reglas de severo proteccionismo, severo. Entonces, lo que quiero decirles es que el proteccionismo es valiosísimo porque eso es lo que genera ese nivel de riqueza, ¿verdad? Ojo, porque la gente piensa que el proteccionismo no, que es pésimo, que eso es libre competencia. Para nada, ahí ninguna película extranjera no estrenan, es prohibido. Entonces, bueno, más allá de eso, son la industria más potente y se les juntaron 2 problemas. 1, las plataformas. 2, la inteligencia artificial.
ambas sin legislación, ¿entiendes? O sea, no hay una legislación específica para este boom, estos dos boom juntos. Entonces, hay que hacer acuerdos gremiales. Es muy normal, o sea, la legislación va a estar lista años después, así pasan todos los procesos evolutivos de la humanidad, no hay ningún problema con eso. El punto es que mientras tanto hay que hacer acuerdos gremiales que puedan lidiar con este momento. No sé si eso te contesta. Claro, por supuesto, es parte del análisis que le hemos solicitado, Laura, y el tema además salarial, que es una de las principales reivindicaciones. Dicen que hace décadas no les pagan lo que corresponde y hay algunos artistas y actrices que también lo señalan de esa manera. Y sorprende porque se imaginaban muchos pues que los niveles de salarios eran muy altos. No, eso quería aclararte. Yo soy directora de casting, bueno, he sido por mucho tiempo, hace mucho no ejerzo, y solo un poco para Centroamérica, pero solamente trabajando aquí ya yo me di cuenta que solo hay 2 países del mundo donde se puede vivir enteramente de actuar, y esos son, no, ni siquiera 2 países, 2 ciudades. Una es quizá Hollywood y otra es Londres. Y es complementado, o más bien con mucho teatro, haciendo mucho teatro, no solo cine, no solo audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nunca ha estado bien este gremio ni la industria pagando objetivamente a los actores y a las actrices. Ahora, lo de los guionistas tiene otras características de desigualdad enormes, por lo cual ellos en los 50 tuvieron otra huelga muy fuerte, que también se unieron los actores. Y es una lucha de resistencia, o sea, la cosa es entender que quien está en este momento defendiendo el sindicato es una mujer muy interesante que se llama Fran Drescher. Ella tuvo la serie esta Danani, que la gente le parece que es algo, siempre se siente que el cine y la tele son cosas de entretenimiento. No, son el poder político más importante. Esa es la narrativa que cuenta. Danani se metió en las casas y en las casas se quedó, y en este momento todos quienes están a favor y en contra, la vemos hablar, y vemos hablar a una mujer que hizo una serie con rasgos autorreferenciales, que ejercía trabajo de cuidados. O sea, es alguien que sabe de esta situación, es alguien que sabe de la clase trabajadora, es alguien que sabe defender lo que está defendiendo. Entonces, volviendo a esto, es un momento muy importante con el privilegio de que ella es la que está negociando. Sí. Pero hay que aguantar. Precisamente eso le quería preguntar. Pero ¿tiene músculo para soportar? Van 2 semanas de huelga. Es una profunda crisis de la que realmente tendrán que sentar a la gran industria a negociar. Mira, entre más proteccionista es un país en su cine o en sus audiovisuales, más posibilidades hay de fortalecer la gremialidad ahí. Entonces, en eso está bastante bien la base. Lo otro es que hay miles de actores millonarios, no así guionistas ni directores, pero actores millonarios, no miles, pero tal vez hay 1000. Si ellos hacen, como ahora hace poco donaciones al sindicato, pueden aguantar, pero tienen que hacer ese tipo de movidas. O sea, tienen que, esta cosa que le gusta muchísimo a los gringos de, donemos porque fulano está enfermo. Bueno, igual, está enferma la industria. Donen para que resista lo que tenga que resistir, porque la otra parte, gracias a las plataformas, está muy fortalecida, y porque como no está legislado lo de inteligencia artificial, ya están usando las caritas de la gente. Lo más importante en un actor es su cara y su voz, ¿verdad? En actores de audiovisual, en teatro es otra cosa, pero en audiovisual es su cara y su voz. Y eso es precisamente lo que ya, sin legislar, está copiado, porque firmaron superficialmente, para cualquier cosa, en los contratos dice, para cualquier cosa a futuro. Ojo, y a futuro es esto. Y están embarcadísimos quienes firmaron eso, pero lo que sí podemos alegar es que es muy nuevo, que se juntaron estas 2 cosas y que no hay una legislación. Esto no ha llegado a los congresos, ¿ya? Entonces todavía se pueden defender cosas gremiales que eventualmente van al nivel político legislativo, y eso en los países se tiene que aclarar. Ahora, yo sí te quiero hacer un inciso aquí, que me parece tremendo y tal, pero aprovechemos y hablemos de Latinoamérica.
¿Por qué no nos gremializamos? Nuestros países, el otro país más, o sea, entre Estados Unidos, Canadá y Argentina en este momento son los países más proteccionistas con su cine. ¿Ok? Que está teniendo esta crisis y que la va a seguir teniendo. El resto de los países estamos precarios, pero aprovechando esto que se va a dar y que ojalá resista los meses que pueda resistir o que se dé la negociación, sinceramente hay que aprovechar para también negociar nuestras partes. Y yo pertenezco y yo lo que te voy a decir es que estas crisis tienen que servir para negociar desde abajo, es decir, en nuestro lugar, nuestro gremio, lo más difícil es que entren las mujeres a liderar. Entonces, en este momento, si vos me preguntás, bueno, esos son los países más proteccionistas, hay que ver que Brasil se recupere, tiene que recuperarse, ¿verdad? Porque tuvo su crisis gracias a Bolsonaro, pero en este momento esos países y nosotros los que no tenemos tanta fuerza gremial necesitamos introducir, por ejemplo, cuotas por copia de rostros por inteligencia, y cuotas de mujeres en representación, detrás de cámara y en los ámbitos del cine y de la televisión. Muy interesante, gracias por tu reflexión, que además de esta crisis que se observa en Hollywood, así también interpreto sus palabras, Laura, pues sea una radiografía para América Latina, para nuestra región. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Un placer, sigan con nosotros.